Capítulo 8. ¿Quién es el que comete tales errores? El fracaso es la más grande oportunidad que tengo de saber realmente quién soy. John Killinger. A veces los grandes logros vienen únicamente como resultado de un periodo de fracasos que nos ayudan a entender quiénes somos realmente. Tal fue el caso de John James Audubon, el hombre que dio su nombre a la Sociedad Nacional Audubon. Su vida iba de un extremo a otro, problemas y progresos, fracasos y triunfos. He aquí su historia. Los comienzos de Audubon. Hijo de un capitán de barco francés, Audubon nació en Haití en 1785, pero pasó sus años formativos en Francia. Recibió una educación fina, pero como estudiante podría decirse, en el mejor de los casos, que fue un estudiante indiferente. Debido a su falta de disciplina, a los 14 años fue enviado a una escuela militar, lo que tampoco le hizo muy bien. Su verdadera pasión era cazar y dibujar pájaros. A los 18, lo mandaron a Estados Unidos. A su padre le pareció que su oportunidad estaba en el Nuevo Mundo. Audubon llegó a Pensilvania y se instaló en una casa que su padre tenía allí. En su nuevo hábitat se transformó en leñador, y siguió cazando y dibujando la vida salvaje. No pasó mucho tiempo antes que conociera y se hiciera amigo de una familia de apellido Backwell que vivía en la región. Estos hicieron un gran impacto en su vida. Primero, se enamoró de una de las hijas de la familia, Lucy, y segundo, en 1807, empezó a trabajar en el despacho de la compañía de importaciones de Benjamin Backwell. Ese fue el comienzo de lo que llegaría a ser una desastrosa experiencia en los negocios. Una carrera de comerciante. La primera aventura de Audubon, que tuvo que ver con el añil, fue indicativa de su talento como comerciante. Perdió una pequeña fortuna. Durante un tiempo trabajó en el negocio de las importaciones, pero al ver que no tenía éxito, decidió entrar en el comercio detallista. Usando las conexiones de su padre, entró en contacto con Ferdinand Roucher, un joven comerciante francés. Después de establecida la relación, los dos hombres se dirigieron al oeste, a Louisville, Kentucky, a orillas del río Ohio. Se asociaron, pero los resultados fueron precarios. Roucher tenía tenacidad para los negocios, pero Audubon poseía las cualidades que caracterizaron toda su vida: habilidad de cazador, curiosidad sin disciplina, energía inagotable y un tremendo talento artístico. Mientras Roucher atendía el negocio, Audubon vagabundeaba por el campo cazando y trayendo pájaros que le sirvieran para dibujar o para servir a la mesa. Durante ese tiempo, la actividad favorita de Audubon en los negocios fueron sus viajes a Filadelfia y New York para comprar mercadería para abastecer la tienda. Esos viajes le daban la oportunidad de estar en contacto con la vida silvestre. En uno de tales viajes, regresó a Pensilvania, se casó con Lucy Backwell y se la llevó a Louisville. La sociedad todavía duró un poco más de tiempo. Cuando empezaron los problemas financieros, Audubon vendió la parte que le correspondía a Lucy de la herencia de su padre y con ese dinero pagó a los acreedores. En busca de nuevas alternativas. Los socios entonces decidieron que quizás mudarse les ayudaría, de modo que se trasladaron aguas abajo, a Henderson, Kentucky. Allí aguantaron 6 meses y luego se mudaron de nuevo, esta vez junto al río Mississippi. Después de muchas dificultades, se instalaron en Genevieve, Missouri, una localidad de los canadienses franceses. Como antes, Audubon no se sentía atraído por los negocios, así es que pasaba la mayor parte del tiempo cazando, dibujando y pintando aves. Después de un poco de tiempo, vendió su parte en el negocio y así fue como los socios se separaron. Roucher siguió con la tienda y alcanzó un éxito financiero notable. Audubon, por su parte, empezó a buscar una nueva oportunidad. John Chancellor, el biógrafo de Audubon, dice: Audubon pensaba seguir en los negocios mientras que disparar, montar y dibujar pájaros lo mantendría como un hobby. Más fracasos. Durante los siguientes 10 años, se embarcó en una serie de aventuras infructuosas.
En 1811 decidió volver al negocio de importaciones. Él y su cuñado, Thomas Woodhouse Backwell, establecieron en New Orleans una casa a consignación para importaciones desde Inglaterra. Desafortunadamente, iniciaron sus actividades la víspera de la guerra de 1812. Por supuesto, el negocio fracasó. Audubon y su cuñado volvieron entonces a las ventas al detalle, de nuevo en Henderson, Kentucky. Allí tuvieron algún éxito, pero cuando todo parecía ir bien, volvieron a tomar una decisión equivocada. Montaron un aserradero en una zona que no podía absorber una operación tan grande. En 1819 quebraron. A través de todos esos años, dos cosas se mantienen constantes en la vida de Audubon, la caza y el arte. Ahora, tenía que depender de esas dos cosas para sobrevivir. Su arma trajo alimento a la mesa para su pequeña familia, él, Lucy y por ese entonces dos jóvenes varones, y pintando a comisión, trajo el dinero. Por necesidad más que por planeamiento, su entretenimiento llegó a transformarse en su medio de subsistencia. Por fin, el cambio correcto. En 1820 Audubon tuvo lo que él llamó, su, gran idea. Decidió crear una amplia y completa colección impresa de todas las aves de los Estados Unidos basada en sus pinturas. Serían de tamaño natural y se las mostraría en su hábitat natural. Durante los siguientes años, viajó y agregó más aves pintadas a su archivo mientras Lucy trabajaba como tutora e institutriz en Luisiana. En 1826 ya tenía material suficiente. Se embarcó para Liverpool, Inglaterra, alcanzando de inmediato un éxito notable. En una carta que le escribió a su esposa Lucy, le decía: «En todas partes soy bien recibido, mis obras son alabadas y admiradas y por fin mi pobre corazón está aliviado después de tantos años de gran ansiedad. Ahora sé que no tendré que volver a trabajar en vano». Audubon se asoció con el grabador Robert Havell y juntos empezaron a imprimir la notable serie de 100 láminas a color en un formato de 29 por 39 pulgadas, Birds of America, Aves de América. De ese esfuerzo, Audubon escribió: «¿Quién podría creer que una persona sola, que llegó a Inglaterra sin un amigo y con tan escasos recursos que apenas le permitían viajar por el país, habría de atreverse a lanzarse en una publicación como esta?» Finalmente, la publicación de su libro le dio seguridad financiera y, de paso, lo hizo famoso en toda Inglaterra y los Estados Unidos. Nunca nadie más ha creado lo que él creó, ni otro libro como el suyo ha sido admirado tanto. En total, imprimieron unos 200 ejemplares de aquella primera edición. Hoy los libros son considerados una obra maestra. Un original de Aves de América, que en 1820 se vendía en 1,000 pesos, ahora cuesta unos 5 millones de pesos. El problema era él. Durante la mayor parte de su vida, John James Audubon fue un fracaso. Se necesitaron 35 años para que se diera cuenta de que el problema era él. Como comerciante fue una calamidad porque ese no era su mundo. No le ayudó en nada las veces que cambió de ubicación, de socios o tipo de negocio. No fue sino hasta que entendió el problema y cambió el mismo que tuvo una oportunidad de triunfar. Durante años, este dicho se aplicó perfectamente a él: si tuvieras que golpearle el trasero al culpable de la mayor parte de tus fracasos, no podrías sentarte durante semanas. En cierta ocasión le preguntaron al evangelista D. L. Moody qué persona le había dado más problemas. Su respuesta fue: más que cualquier otro ser vivo, ha sido D. L. Moody. El animador de televisión Jack Paar coincide cuando dice: mirando atrás, mi vida parece una larguísima carrera con obstáculos, conmigo como el peor obstáculo. Si usted está experimentando continuamente problemas o enfrentando obstáculos, debería asegurarse que el problema no sea usted. ¿Por qué la gente no quiere cambiar? A la gente no le gusta admitir que necesita cambiar. Y si están dispuestos a alterar algunas cosas de ellos, por lo general se centran en asuntos cosméticos. Quizás por eso sería que Emerson dijo: la gente siempre se está preparando para vivir, pero nunca vive.
Pero cualquiera que quiere vivir en un mundo mejor necesita estar dispuesto a cambiar. El psiquiatra Rudolf Dreikurs, director del Instituto Alfred Adler de Chicago, hizo la siguiente observación: podríamos cambiar nuestra vida entera y la actitud de la gente que nos rodea si sencillamente cambiáramos nosotros. Podríamos cambiar nuestra vida entera y la actitud de la gente que nos rodea si sencillamente cambiáramos nosotros. Rudolf Dreikurs. ¿Por qué hay personas tan renuentes al cambio? Yo creo que algunos, como Audubon, creen que por alguna razón tienen que seguir un curso particular de acción, aun cuando eso no tenga nada a ver con sus dones y talentos. Y cuando no están trabajando en áreas donde se sienten cómodos, hacen un pobre trabajo. Otros no se preocupan o ni siquiera saben cuáles son sus áreas de mayor efectividad. Como dijo Benjamin Franklin, hay tres cosas extremadamente duras: el acero, el diamante y conocerse uno mismo. Otros incluso se estorban a ellos mismos. Leí un artículo sobre un francés del siglo XIX que fue campeón de ajedrez llamado Alexandre Deschapelles. Fue un gran jugador que muy rápido llegó a ser campeón en su región. Pero cuando la competencia se puso dura, él dijo que jugaría si solo su oponente le quitaba un peón y luego hacia la primera movida. De esa manera, no le preocupaba cómo terminaba el juego. Si perdía, podría decir que había jugado con desventaja. Si ganaba, podría parecer mucho más talentoso. Hoy día, los psicólogos llaman a esa actitud mental la movida Deschapelles. No tiene nada de malo cambiar de modo de pensar. El psicólogo Sheldon Kapp dice: todas las batallas importantes se libran dentro de uno. Y es verdad. La gente libra las más grandes batallas contra sus propias flaquezas y fracasos. Durante años, John James Audubon debe de haber resistido a su deseo de agarrar su escopeta y su equipo de dibujar y desaparecer en el bosque como un defecto horrible porque pensaba que tenía que dedicarse a los negocios. Pero cuando se dio cuenta de que su escopeta y su equipo de dibujar eran las herramientas de su negocio, todo se aclaró en su mente. Todas las batallas importantes se libran dentro de uno mismo. Sheldon Kopp. El exitoso productor de televisión y director de cine Gary Marshall, quien se describe como el último retoño, ha experimentado más que fracasos. Probablemente, usted esté familiarizado con algunos de sus éxitos: las películas Pretty Woman, The Old Couple, Leven Shirley y Happy Days, estas tres últimas para la televisión. Pero quizás no recuerde algunos de sus otros esfuerzos, como Blansky's Beauties y Me and the Chimp. Estas fueron bombas. La mayoría de la gente trata de ignorar sus debilidades o simplemente negarlas. Dice Marshall. Para mí siempre ha resultado mejor decir: estos son mis puntos débiles. Ahora tengo que encontrar algo para lo que sirvan. No use sus defectos como una excusa para darse por derrotado. Siga adelante, confrontándolos. Enfrente sus defectos. El personaje Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo declaró: morir no es nada. Lo horrible es no haber vivido. Así son las personas que niegan sus defectos internos, los ocultan y luego hacen como que no existen. Para contar con una oportunidad de alcanzar su potencial, usted debe saber quién es y enfrentar sus defectos. Permítame ayudarle en esto. Demos los siguientes pasos. 1. Véase a usted mismo con claridad. El obispo Fulton Sheen regaló este pensamiento: a la mayoría de nosotros no nos gusta mirar dentro de nosotros por la misma razón que no nos gusta abrir una carta que trae malas noticias. Muchos ven solo lo malo y niegan lo bueno, o ven solo lo bueno y niegan lo malo. Para alcanzar su potencial, usted debe ver ambos. 2. Sea sincero al admitir sus defectos. En el capítulo 5 dijimos que para transformar sus fracasos en victorias usted debe hacerse responsable de sus actos. Pero también debe hacerse responsable por quién es usted como persona. Esto significa reconocer lo que no puede hacer, basado en sus capacidades, lo que no haría, basado en su talento, o lo que no debe hacer, basado en su carácter.
Esto no siempre es fácil hacerlo. 3. Descubra con alegría sus capacidades. El siguiente paso en el proceso es trabajar de acuerdo con sus habilidades. Nunca nadie ha hecho realidad sus sueños actuando fuera del área de sus dones. Para superarse, haga bien lo que hace. 4. Desarrolle esas capacidades con pasión. Como Audubon, usted alcanzará la excelencia si desarrolla con entusiasmo las capacidades que Dios le ha dado. Usted puede alcanzar todo su potencial mañana si se dedica a crecer hoy. Recuerde que para cambiar su mundo, primero debe cambiar usted. ¿Quién es esta persona? Una de las historias más grandes que conozco personalmente sobre el cambio de una persona, tiene que ver con alguien muy cercano a mí en mi organización, el Grupo Inhoy. Mientras trabajaba en este libro y pensaba en alguna historia que pudiera incluir en este capítulo, mi asistente, Linda Eggers, me sugirió que quizás su historia podría ayudar al lector a entender el impacto que un cambio puede hacer en su vida. Para superarse, haga bien lo que hace. Si usted me ha oído personalmente, entonces es probable que me haya oído hablar de Linda. Creo que Linda es la asistente ejecutiva más eficiente en todo el país. Pero no siempre he pensado así de ella. Hace unos años experimentamos tiempos difíciles en nuestra historia, y el hecho que trabajemos juntos ahora es un testimonio elocuente de su disposición y habilidad para echar una mirada muy seria dentro de sí, hacer algunos cambios en su vida, y transformarse en la persona que quería ser. Linda comenzó a trabajar conmigo a mediados de los años 80, cuando yo estaba como pastor principal al frente de la iglesia Skyline en San Diego. Ella trabajaba en la oficina de finanzas con Steve Babi, nuestro jefe de finanzas. Fue por ese tiempo también que formé, con la ayuda de mi buen amigo Dick Peterson, el Grupo Inhoy. En esa época, funcionábamos casi sin recursos, y nuestro personal estaba formado por un puñado de voluntarios, incluyendo a Linda y a su marido, Patrick. Ayuda para organizar el equipo. Después que Linda trabajó por un tiempo conmigo, la invité a asistir a una nueva conferencia que estaba dictando en el sur de California. Durante el desarrollo de esa conferencia, Linda se dio cuenta de que estaba siendo llamada a trabajar en Inhoy en la capacitación de pastores para que llegaran a ser mejores líderes. Después de la conferencia se me acercó y me habló de lo que estaba pensando. Más tarde, cuando Inhoy llegó a ser lo suficientemente grande, la trajimos a ella para que formara parte del personal. Bajo el liderazgo de Dick Peterson, actualmente el CEO del grupo y presidente de las conferencias y recursos de Inhoy, Linda se transformó inmediatamente en una pieza clave para nosotros. Hacía cuanto se le pedía, y eso era bastante. Administraba la oficina, contrataba personal, se encargaba de las cuentas y además ayudaba en el desarrollo de productos. A medida que fuimos creciendo, ella fue asumiendo más y más responsabilidades. A principios de los años 90, era la mano derecha de Dick. Unos cuantos errores. De repente, un día, Linda se fue. Anunció su retiro y a las 2 semanas renunció. Sin ninguna explicación, simplemente se fue. Dick y yo quedamos mudos. Unas semanas más tarde supe que Linda había renunciado para irse a trabajar como secretaria de un contador amigo mío. Yo no podía entenderlo porque ella siempre había sido una apasionada de la clase de trabajo que hacíamos. No me la imaginaba realizándose mientras escribía cartas y entrando información. Luego algo aún más sorprendente ocurrió. Supe que Linda tenía una actitud muy negativa hacia mí y hacia Inhoy. No era maliciosa, pero sus comentarios eran inapropiados. Y más me entristecía aquella situación porque yo siempre la había tenido en muy alta estima. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Dick contrató a alguien para reemplazar a Linda, y la compañía siguió creciendo. Unos 8 meses más tarde, recibí una llamada telefónica. Era Linda que decía que quería hablar conmigo. El día que vino a mi oficina, estaba temblando. Y cuando empezó a hablar, empezó también a llorar.
Se disculpó por todas las cosas negativas que había estado diciendo. Luego me dijo por qué se había ido y que la había hecho tener esos sentimientos de amargura. Estaba trabajando muy duro y demasiadas horas, dijo, que me estaban matando. Pensé que a nadie le importaba. Ahora me doy cuenta de que debía haber ido donde Dick o haber venido a usted y haberles hablado de lo que estaba sintiendo. Pero me sentía furiosa y era demasiado orgullosa para gritar, «¡Mamá!». Y ahí entonces empecé a autolamentarme. «Cuánto lo siento, John». Linda siguió diciendo que le tomó un mes en su nuevo trabajo darse cuenta de que había cometido un gran error. Debió haber permanecido en Inhoy. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé. No me voy a quedar donde estoy porque me pondría peor. Supongo que voy a buscar un trabajo». «¿No te gustaría volver a Inhoy?», le pregunté nuevamente. «¿Cree que podría volver a confiar en mí?». «No lo sé», le dije. Ese mismo día más tarde, Dick me dijo que Linda se había reunido con él también y que se había disculpado. También se disculpó con su empleador. Dick y yo hablamos del asunto y le ofrecimos volver a contratarla. Pero sería en una posición diferente. El único puesto disponible en ese tiempo era recibir llamadas y contestar la correspondencia. Tiene que haber sido difícil para alguien que había sido la segunda después del jefe, pero aceptó. Durante 3 años, Linda trabajó duro e hizo todo lo que se le pidió con excelencia y una actitud positiva y, con el paso del tiempo, empezó a asistir a Dick más y más. Ayudar hace la diferencia. Cuando en 1995 dejé el pastorado en Skyline para dedicarme tiempo completo al grupo Inhoy, necesitaba un nuevo asistente. Y una de las personas que consideré fue Linda. Sabía que era altamente competente, que el único problema era saber si podía confiar en ella incondicionalmente. Un asistente ejecutivo que trabaje conmigo tiene que ser capaz de estar metido en mi vida, manejar información sensitiva y personal sobre mí y mi familia y representarme bien donde sea. No me tomó mucho tiempo llegar a una decisión. Sabía que quería a Linda como mi asistente. Desde ese día, nunca he mirado atrás ni he dudado de ella. Es más, si ella no hubiese insistido en que contara su historia, nunca se me habría ocurrido hacerlo. Después que Linda empezó a trabajar conmigo de nuevo, me dijo algo interesante. Desde aquellos primeros tiempos, cuando trabajé en Skyline por el año 1986, siempre creí que algún día sería su asistente. Y con solo pensarlo casi me ponía a volar. El punto de retorno para mí fue aquel día que me miré en el espejo y me di cuenta de que necesitaba hacer algunos cambios en mi vida, empezando con mi actitud. Si no lo hacía, nunca tendría la oportunidad de hacer lo que Dios quería que hiciera. Hoy día, Linda es admirable. Me maravillo de lo que es capaz de hacer. Y cada vez que impacto a alguien con una conferencia o un libro, ella tiene su parte. No la cambiaría por nada del mundo. Mientras usted lee esto, si no es feliz con su actual trabajo, con la situación de la familia, o con su vida, busque primero lo que puede cambiar en usted antes de tratar de cambiar sus circunstancias. Y reconozca esto. No entender lo que usted quiere es un problema de conocimiento. No tratar de obtener lo que quiere es un problema de motivación. No lograr lo que quiere es un problema de persistencia. Si usted sabe quién es, hace los cambios que debe para aprender y crecer, y luego da todo lo que tiene a sus sueños, puede lograr lo que su corazón desee. Su octavo paso hacia el lado positivo del fracaso. Cambie usted, y su mundo cambiará. Sam Peoples dijo, las circunstancias de la vida, los acontecimientos de la vida y las personas que me rodean en la vida no me hacen ser lo que soy, sino que revelan la forma en que soy. Tómese algún tiempo para descubrir quién es usted al examinar sus debilidades y virtudes. Primero, haga una lista de debilidades y defectos. Mis debilidades. Observaciones personales.
Observaciones de quienes me rodean. Observaciones de otras personas. La debilidad requiere cambio. Si algo que puso en la lista cae en la categoría de actitud o personalidad, necesita hacer una confrontación, como la hizo Linda Eggers. Quizás demande disculparse, restituir o cambiar el estilo de vida. Si una debilidad que puso en la lista tiene que ver con ausencia de talento o habilidad, entonces quizás necesite hacer ajustes en sus prioridades, metas o en su carrera profesional. Ahora, piense en sus virtudes. Haga una lista de sus dones, talentos, oportunidades y recursos que usted posee. Mis virtudes. Talentos. Habilidades. Oportunidades. Recursos. Adopte un plan que le permita desarrollar sus virtudes y obtener el máximo de su potencial. Recuerde que usted no puede cambiar a menos que cambie desde adentro. Cambie usted, y todo su mundo cambiará. Pasos para encontrar el lado positivo del fracaso. 1. Reconozca que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. 2. Aprenda una nueva definición de fracaso. 3. Elimine el yo de sus fracasos. 4. Entre en acción y reduzca su miedo. 5. Cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. 6. No deje que el fracaso externo se meta dentro de usted. 7. Dígale adiós al ayer. 8. Cambie usted, y su mundo cambiará.